Bienvenidos una vez más a este interesante tema de taxonomía. Nos faltó entonces hablar de variedades, ¿sí? En los animales domésticos, en las especies domésticas, en las plantas y animales domésticos está más fácil encontrar variedades. Por ejemplo, dentro de los perros, todas estas razas puras pueden considerarse variedades. Dentro de los gatos como el Sphinx o el azul ruso o um, Ah, con todo respeto de mis gatos que no me escuchan, pero en los veterinarios, a las charlas de este calibre les dicen es que hace pelo corto americano en algunos casos. Bueno, en fin, no sé. Eh, es algo que se puede decir. Este curso. eh, Listo, entonces tenemos ahí distintas variedades, ¿cierto? Como les digo, pues en los animales domésticos van a haber más. ¿Por qué? Porque es que nosotros las seleccionamos para cruzar individuos de forma controlada, lo cual pues provoca una variación en el estado doméstico que puede ser observada incluso dentro de una generación de humanos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se crean los grupos taxonómicos? ¿Cómo se hace la clasificación entonces? ¿Cómo se hace la identificación de las especies cuando tenemos que hacerla? ¿Cómo se hacen esas cosas? Pues bueno, la taxonomía tiene como tres métodos de clasificación o tres tipos de caracteres sistemáticos o de información sistemática que se utiliza para poder agrupar a los organismos e identificarlos. Esos son entonces los sistemas de clasificación. En los sistemas de clasificación, entonces, vamos a encontrar diferentes visiones para poder agrupar los organismos. La primera y la más clásica, pues, es la fenética. ¿Sí? La segunda, y mejor, a mi parecer, pues es la filogenética. Y la tercera es la genética. ¿Listo? Vamos a hablar de eso. La fenética. ¿Qué es la fenética? La fenética consiste en agrupar a los organismos de acuerdo con sus características físicas, con su fenotipo, con lo que podemos observar o con las proteínas que tienen. Por ejemplo, si usted hace clasificaciones genéticas de cómo se ven los organismos, usted se le hace evidente que, digamos, usted puede separar a las ballenas y a los delfines de los peces, pues simplemente con verlos, sin pensar demasiado por la orientación de la ballena, de la cola, de la aleta caudal, de la cola, pues, porque los tiburones la tienen vertical y las ballenas y delfines pues la tienen horizontal, ¿cierto? Entonces, ese es un atributo fenotípico, una cosa que nosotros podemos ver en los organismos que nos permite clasificarlos rápidamente. Uno puede, por ejemplo, clasificar al orden de o mejor dicho, la clase de los mamíferos, por ejemplo, existen porque tienen glándulas mamarias, ¿sí? Tienen glándulas mamarias las hembras que les sirven para, bueno, y los machos también, tenemos los machos de los mamíferos también glándulas mamarias, pero en las hembras pues eso sirve específicamente para la alimentación de las crías. En fin, todo eso son fenotipos, ¿sí? Estamos clasificando por caracteres, por características de los organismos. Ah, la forma más barata de clasificar a bacterias, pues aún pasa por la identificación de las proteínas que tienen, o sea, de los fenotipos. Uno llega y pone a las bacterias en medios de cultivo a ver si degradan o no cierto sustrato para ver si tienen una proteína que degrada ese sustrato. Y cuando uno llega y evalúa varias proteínas, pues uno también está haciendo una clasificación genética. Pero ¿cuáles son los problemas? Esto tiene sus problemas, ¿sí?
Por ejemplo, el ejemplo que mostré en un video anterior sobre el alienígena que venía a la Tierra, cogía humanos y se los llevaba y les miraba el color de ojos y decía que eran de distintas especies. Ese es un buen ejemplo de los errores que pueden ocurrir cuando hacemos clasificación genética. Cuando agrupamos a los organismos considerando solamente su aspecto, pueden llegar a tomarse un tipo de cosas que no sirven para comparar a los organismos, que se llaman las analogías. Las estructuras de los organismos pueden ser análogas o pueden ser producto de homologías. ¿Qué es una homología y qué es una analogía? Si nosotros observamos el ala, digamos, esta estructura. Bueno, acá hay varias falanges. Esto de acá, ¿sí? Espero que me disculpen pues los mastozólogos, pero esto de acá representa el ala de un murciélago, ¿listo? Esta de acá es el ala de un murciélago, ¿sí? Podemos ver entonces que tiene este hueso de acá que es el húmero, tiene estos de acá que corresponden al cúbito y al radio, y tienen estos de acá que son entonces las falanges, que a partir de ellos pues se desprende entonces esta membrana que es la que le sirve para generar la superficie de vuelo. Y usted ve las partes o los huesos que tiene el brazo, digamos, humano y tiene los mismos huesos en la misma posición relativa. Y si ve los huesos que tiene la pata de un caballo, pues tiene lo mismo, y si ve los de un gato también, y si ve las de la aleta de un delfín, pues también va a tener eso. ¿Por qué? Porque son estructuras homólogas. Han descendido de un ancestro común, ¿sí? Son estructuras, digamos, el ala es una estructura que ha descendido de un ancestro común y se ha diversificado en todas estas otras formas distintas que hay, y por eso entonces podemos comparar entre áreas, diferente de estructuras que son análogas. Por ejemplo, los pulpos tienen un ojo que se parece mucho al ojo de los mamíferos. Sin embargo, la evolución del ojo del pulpo y del ojo del mamífero no fue para nada similar, no está basada en que tengan ancestros comunes, sino que empezaron a evolucionar, 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 y en el camino se fueron pareciendo más y llegaron a una analogía. Listo. No sé si ustedes alguna vez han observado a unos abejorros muy grandes que vuelan y se posan en las flores a consumir su néctar. La forma del vuelo de eso es análoga, muy parecida, pero con una historia evolutiva muy distinta a la forma de vuelo de los colibríes. Listo. Entonces, cuando nosotros hacemos análisis genéticos, nosotros podemos entrar en un error al usar analogías, como por ejemplo clasificar animales por la forma del vuelo, entonces ahí el abejorro y el colibrí me quedan en el mismo grupo. Es un error, ¿sí? Los grupos deben basarse en estructuras homólogas, en el análisis de estructuras homólogas, para ver qué tan diferentes son y para identificar entonces cómo han ido evolucionando. Entonces, el uso de analogías es muy común, ¿sí? En las clasificaciones genéticas, y por eso, pues eso era lo que se hacía sobre todo por allá en el siglo XIX, en el 18 y eso. Pero entonces, cuando se descubrió que el ADN era el material genético, cuando se empezaron a desarrollar los métodos para secuenciar eso, y sobre todo cuando se hizo evidente que las analogías eran un problema y que había que más bien rastrear la historia evolutiva, entonces apareció la filogenética. En la filogenética, filo significa como amigo o relación, genes o genética significa origen, origen de las relaciones. Entonces ahí lo que buscamos con esto de la filogenética es reconstruir la historia evolutiva. Esto de acá es filogenética, ¿listo? Eso de ahí, de reconstruir estos árboles, pues lo que estamos tratando de hacer ahí con eso es contar la historia de cómo ha sido la diversificación de los organismos a lo largo del tiempo. Hay árboles filogenéticos incluso que son bastante refinados, en los cuales no solamente se ubica la distancia que tienen los organismos en términos de sus diferencias matematizadas, sino que también se expresa, por ejemplo,
el momento en el cual aparecieron en la Tierra los diferentes linajes, que cada una de estas ramas corresponde a un linaje, y cada uno de estos puntos que se llaman nodo corresponde a un punto en el cual se diversificaron entonces, o se diversificó el ancestro que unía a estos dos linajes. Listo, entonces tenemos los nodos y las ramas representan los linajes y los nodos representan los puntos de diversificación o los puntos de especiación, de aparición de nuevas especies. Entonces eso es lo que queremos hacer en filogenética, reconstruir la historia, las relaciones evolutivas de todos los organismos que se encuentran en la Tierra, eso es que fácil, difícil, pues eso está muy, muy difícil. Listo. ¿Por qué está muy difícil? Porque es que la evidencia que se necesita para eso es complicada que aparezca. Es complicado que aparezca porque todo eso necesita registro fósil. ¿Sí? Necesita registro fósil sobre todo para que nosotros podamos identificar los momentos en los cuales aparecieron las nuevas especies, cuál apareció después que la otra. Esa clase de preguntas son las que nos resuelve el registro fósil, y el registro fósil existe para muy pocos organismos en la Tierra, muy, muy, muy poquitos. O sea, tenían que ser organismos que tuvieran estructuras duras que se pudieran fosilizar primero. Los blandos es rarísimo los fósiles que generan, y además de eso, pues tenían que ser animales y plantas y organismos que vivieran en las zonas en las que se fosilizan. Por ejemplo, acá donde el set de este canal está ubicado en un lugar que se llama los Andes del norte de Sudamérica. Esto acá es una región que acabó de aparecer en términos geológicos. Esto es muy nuevo. Por eso las montañas se ven afiladas, se ven con riscos así profundos y eso, porque cuando las montañas son viejas y han existido mucho tiempo, pues se van volviendo más onduladas. Esto acá está muy nuevo. Eso significa entonces que en ese proceso en el cual las montañas se van volviendo onduladas a lo largo de los millones de años, pues entonces pasa la erosión, la lluvia, el viento y eso. Y eso significa entonces que si usted se muere o si usted está enterrado, digamos, en el cementerio de esta ciudad o algo, eventualmente de aquí a 500.000 años, 1.000.000 de años o algo, algún derrumbe pasará por ahí, ¿sí? Algún fenómeno de erosión, algún río se inundará y se levantará esa tierra o lo que sea. Entonces, esos fenómenos que ocurren en las montañas que son nuevas, pues entonces van erosionando, y los cadáveres y los cuerpos que se podrían fosilizar que están ahí, pues van a quedar destruidos. Para que se fosilice, usted tiene que estar en un lugar en el cual se depositen sedimentos. ¿Cuál es un lugar en el que se depositan sedimentos? Por ejemplo, en las sabanas inundables. Supongamos acá en esta región en la que nos encontramos hablando del norte de Sudamérica, acá hay un río que se llama el río Magdalena. El río Magdalena, pues es un río que normalmente ocupa una sabana que es inundable. Entonces, eso se tiene que inundar y se tiene que bajar y se inunda y se baja. Entonces, supongamos que un animal en estado salvaje llegó y se murió ahí y quedó ahí en la estación seca, y por esas cosas estaba muy áspero el tema en esa época. No hubo nadie que se lo comiera y el animal se fue secando ahí. Luego llegó la inundación y despacito cubrió al animal y lo cubrió con sedimentos, y entonces ahí empieza a sustituirse los huesos y eso, y las estructuras que son fosilizables empiezan a sustituirse por minerales, y ahí aparece eso. Entonces vea que son pocos animales en pocos lugares del mundo los que pueden fosilizar, y por eso el registro fósil es muy incompleto. Esta cuestión no la podemos hacer del todo, pero utilizamos la filosofía que hay detrás de esto, que es que los organismos provienen de ancestros comunes y que se van diversificando, para hacer el tercer tipo de sistema de clasificación, que es el genético. En el genético, entonces, lo que se hace es que se secuencian las cadenas de nucleótidos, se secuencian las cadenas de genes que se han identificado en estudios de sistemática, que son buenos para decir cómo se organizan las especies. Se secuencia eso, se puede secuenciar también las cadenas de aminoácidos de las proteínas, pero pues está un poco más difícil esa situación, y luego se aplican sistemas matemáticos para poder mirar qué tan diferentes son esas secuencias. Entre más diferentes sean, pues más distantes son los organismos, y entre más similares sean, pues más cerca se encuentran. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es un poquito así brevemente sobre taxonomía. Muchas gracias por haber visto esto. No olvide seguir este canal para que se mantenga informado. Chao.